al podcast de Marta Falcón, donde los pequeños emprendedores hacemos cosas grandes, el foco en el cliente es lo que importa y el impacto positivo sustituye al postureo. Bienvenido, bienvenida a Emprendedores Changemakers. Y aquí estamos en el episodio número 6 ya, que parece que fue ayer por la mañana que empecé a grabar episodios para el podcast y bueno, así ya estamos con el 6. Y hoy quería hablar de algo que toca un poco a lo personal y a lo profesional, porque, bueno, como sabes, en este formato, en el podcast, aunque intento que sea lo más didáctico posible y compartir herramientas que por lo menos a mí me funcionan, pues también comparto como muchas reflexiones y un poco análisis un poco más calmado de por lo menos de lo que suelo hacer en YouTube o de lo que suelo hacer en Instagram, aunque bueno, en Stories también comparto bastantes reflexiones, pero bueno, como este es un formato un poco más, vamos a decir, relajado, pues puedo compartir un poco más de reflexión, ¿no? Y en este caso del tema de hoy, sí que es algo que, como te decía, toca mucho a lo profesional y a lo personal también. Y estamos hablando de lo que es el proceso de toma de decisiones, ¿no? Porque es un proceso que puede parecer como muy sencillo, ¿no? Bueno, estás en una encrucijada de algo que tienes que decidir y bueno, y tiras por una cosa o por la otra. Y creo que tiene como chicha todo el proceso de decisión. Y yo misma ahora mismo, estupendo. Yo misma en este momento pues estoy tomando distintas decisiones más o menos importantes a nivel empresa, obviamente, porque estamos pues adaptándonos al final todo el mundo a estas nuevas circunstancias que nos ha traído el COVID. Pero bueno, también me ha coincidido un momento en el que a nivel personal pues también tengo que tomar una serie de decisiones, bueno, pues eso, con cierta importancia, ¿no? Y es por eso que empecé a reflexionar sobre este proceso, ¿no? Exactamente, bueno, como errores y cosas positivas que se pueden hacer en todo este proceso de toma de decisiones. Y finalmente saqué como 3 principales errores que creo que se cometen habitualmente y luego he sacado otras 3 cosas o consejos que creo que son interesantes como para tener en cuenta si tú también te encuentras en un momento de que tienes que decidirte por algo pero todavía no sabes muy bien lo que. En fin, que quizás te pueda ayudar a ti también. A mí por lo menos sí me está ayudando, aunque no he tomado todavía las decisiones que tengo que tomar, sí que me está ayudando a clarificar un poco mis pensamientos, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, vamos al lío y empiezo compartiendo contigo estos 3 principales errores. Vamos a empezar por las cosas que creo que se deberían evitar en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Sobre todo para que sea lo más, digamos, inteligentes posibles, ¿no? Al final decisiones tomamos todos cada día, desde qué vas a comer hoy o qué ropa te vas a poner por la mañana, etcétera. Pero, bueno, normalmente las tomamos como, venga, pum, esto y ya, ¿no? Y en las decisiones importantes y a nivel empresa, muchas de las decisiones que se toman son importantes, por no decir la mayoría, porque al final todo tiene una consecuencia directa, ¿no? en el negocio normalmente. Y pues eso, quería empezar compartiendo como los 3 primeros errores, o por lo menos los que yo creo que son más importantes. Entonces, el primero de ellos es el tema de la famosa parálisis por análisis, ¿no? Que muchísimas veces no sé, pensamos tanto las cosas, ¿no? El overthinking que dicen que se dice en inglés, que es que pasa muchísimo tiempo hasta que finalmente tomamos una decisión o por lo que sea, porque ya ha llegado como al tope, esa decisión te cae encima, ¿no? Tú no has decidido, bueno, pues de alguna manera o de la otra ha habido un desenlace a esa situación y se ha cerrado con un final X, ¿no? Que quizás tú no hayas decidido directamente, pero que se ha cerrado así. ¿Por qué nos metemos en la parálisis por análisis? ¿Cuál es la raíz de todo esto?
Bueno, yo creo, esta es mi opinión, que claro, cuando elegimos algo, cuando decidimos algo, al final elegir lo que nos obliga es que si tú eliges algo también estás no eligiendo otra cosa, ¿no? Estás descartando otra opción que quizás tienes encima de la mesa. Eso para empezar. Elegir siempre trae consigo rechazar, ¿no? Otras vías quizás más cómodas, otras vías que quizás, bueno, más vale pájaro en mano que ciento volando, o incluso otras vías que te parecen muy interesantes, pero que no te gustaría como tampoco dejar a un lado, ¿no? Y esto pasa muchísimo en las empresas, ¿no? Me encuentro a veces con clientes que tienen un bazar, o sea, tienen una oferta para sus clientes que es un bazar. Hay como 500 cosas diferentes, un catálogo inmenso de opciones que de hecho los clientes llegan y no saben ni qué elegir. Y muchas veces es porque la dirección de esa empresa, ¿no? Quien la gestiona, quien le pone la dirección, no ha podido como decidir y acotar a solamente unas pocas cosas, sino que ha querido abrir y es que no ha sabido rechazar, ¿no? O sea, lo que te digo, elegir siempre quiere decir que está rechazando otras cosas y quizás esa persona no ha sabido, pues decir, esto sí y esto no. El esto no, hay mucha gente que le cuesta mucho, ¿no? Quedarse sin todas las opciones, ¿no? Es como que hay gente que busca, si puedo tener todas las opciones, no me voy a quedar solo con una o dos. El problema es que luego, lo que te decía, llega el cliente y tiene tanta oferta, tanta cosa que no sabe ni lo que es adecuado para su caso, no sabe qué es lo que tiene que elegir, se siente al final, esa persona se siente abrumada, ¿no? de tanta oferta que le estás proponiendo encima de la mesa y por eso le surgen las dudas. Y es por esto, porque elegir supone rechazar y eso a los humanos en general nos cuesta mucho. Pero obviamente también está elegir trae consigo el miedo a equivocarse, ¿no? Este es como el principal miedo, yo creo, al tomar una decisión, que es que eliges una cosa, ya, pero ¿será la cosa correcta o será la opción más adecuada a las circunstancias actuales, etcétera? Claro, sobre todo ahora mismo que todo es muy incierto, ¿no? Y no se sabe. Yo creo que de las épocas más inciertas, por lo menos que yo he vivido, es la que estamos viviendo ahora con el COVID. Pues bueno, elegir algo, decidir algo, tomar un nuevo rumbo o apostar por una nueva línea de negocio, pues bueno, te puedes equivocar, ¿no? Ese miedo a la equivocación creo que es como el gran lastre de lo que es la toma de decisión y que fomenta esta parálisis por análisis, ¿no? Y bueno, al final creo que rechazar la equivocación es el fallo en este caso, ¿no? Que tomamos esa toma de decisiones como que siempre tengo que elegir bien, cuando elegir siempre bien es utópico, o sea, es irreal, es imposible que todas las veces, el 100% de las veces, vayas a acertar, ¿no? Y esto viene un poco con todo este estigma que tenemos de el miedo al fracaso, el miedo al error, toda esta movida que nos han metido desde súper pequeños en la cabeza de tienes que hacer las cosas bien, tienes que ser el mejor, tienes que ser perfecto, perfecta. Bueno, pues toda esa movida que nos han lavado el cerebro con ella, pues al final pasa factura y nos hace pensar que puede existir un mundo libre de error. Cuando creo que una de las mayores cosas con la que debería hacer las paces cualquier persona que emprenda es precisamente con que asumir que sí o sí te vas a equivocar. O sea, es imposible no equivocarse en ningún momento del camino, ¿no? Entonces, a mí por lo menos me ha traído mucha tranquilidad hacer las paces con el error, saber que sí o sí me voy a equivocar. Obviamente voy a intentar no equivocarme la mayor parte de las veces, pero alguna de ellas voy a elegir la opción que no es el 100% adecuada a ese momento, ¿no? Entonces, y otro tema que además viene asociado con esto y que alimenta todavía más la parálisis por análisis es como esperar siempre llegar a la opción perfecta, ¿no? De
bueno, tengo que elegir entre esto y esto no me convence, esto tampoco al 100%, bueno, voy a seguir rayándome la cabeza hasta que dé como con la opción perfecta y cuando llegue la opción perfecta ya lo voy a ver, lo voy a saber enseguida y entonces sí me voy a decidir. Y muchas veces el contra que tiene todo esto es que se te escapan oportunidades, ¿no? Si esperas demasiado, si no aprovechas a decidirte lo antes posible, ¿no? Sobre todo en cosas muy circunstanciales, de casi o ahora o no se sabe cuándo esto se va a volver a repetir. Pues bueno, te puedes perder oportunidades interesantes, ¿no? Muchas veces. Y simplemente por tener esa obsesión de esperar la opción o la alternativa perfecta a eso, ¿no? Entonces, creo que la parálisis por análisis principalmente se alimenta de esas tres cosas, de el miedo a equivocarte y de no elegir lo que toca en ese momento, ese miedo al fracaso, al no coger la opción que toca. Luego, el de que elegir algo implica rechazar otras cosas que quizás también te gustaría meterte o lo que sea, también te parecen interesantes. Y luego también a la parálisis por análisis creo que le alimenta esperar la opción perfecta, ¿no? De todavía no estoy al 100% segura, bueno, pues voy a esperar a ver cómo le doy una vuelta y lo perfecciono todavía más para ya luego conseguir con esa perfección conseguir mi seguridad, ¿no? Entonces, bueno, creo que la parálisis por análisis es el primer error de la toma de decisiones. El segundo error, que está bastante relacionado con el anterior, pero lo quería como poner un punto aparte, es el tema de no decidir, ¿no? De, bueno, pues tengo este problema o tengo esta encrucijada, tengo estas opciones o incluso puedo crear yo más opciones si me pongo, ¿no? Y le puedo dar una vuelta, pero al final digo, bueno, ya lo decidiré o bueno, no me decido por una cosa ni la otra, lo dejo en stand-by. Y ya veremos lo que pasa o lo que hago, o ahora mismo no lo voy a decidir, ¿no? Lo dejo como abierto a pues, la espera de tomar una decisión, la que sea, pero no hoy ni mañana, a pesar de que igual ya tengo todos los datos o toda la información que necesito para tomar la decisión, pero pues porque no tengo la seguridad, porque no lo veo claro o porque no lo he analizado lo suficiente todavía, pues no decido nada y lo dejo como abierto. El problema de esto es que no decidir también es decidir. Es decir, si yo tengo un problema en la empresa y creo que hay que abrir una línea de negocio nueva, pero no tengo tiempo ahora mismo y sigo apagando fuegos y los clientes pues se me están yendo, pero yo estoy tan centrada en apagar los fuegos que esas decisiones que tenía que tomar sobre la línea de negocio, pues como todavía no las he tomado, ya las tomaré y tal, pues al final las circunstancias me absorben, yo no he tomado decisiones inteligentes al respecto de esa circunstancia de, oye, que los clientes se me están yendo, que yo sé que seguramente abriendo una línea de negocio solucionaría bastante de este problema, pero como lo he dejado ahí abierto, como lo he dejado en stand-by y estoy como en otras cosas apagando otros fuegos, pues eso también es una decisión, porque al final no decidir abrir la línea de negocio es decidir que todavía no la vas a abrir, ¿no? O sea, el pararlo también es una decisión. Y esto trae el peligro y el riesgo de que otros decidan por ti. Y muchas veces no son otros tipo, pues alguien de tu empresa llega y decide por ti, sino que la competencia decide por ti, el contexto decide por ti, los clientes deciden por ti. Y bueno, ya si hablamos a nivel personal, pues tu entorno decide por ti, tu jefe decide por ti si es que trabajas por cuenta ajena. ¿Veis un poco el no decidir por ti mismo o por ti misma y dejarlo parado? Pues al final hace que esa situación se resuelva de una forma o de la otra, sea por el contexto o sea porque llega alguien y dice, mira, hasta aquí esto, a partir de mañana esto otro, ¿no? Y eso es un peligro al final porque no tienes el control o de tu vida, en el caso personal, o de tu empresa, en el caso profesional, ¿no? Entonces, dejar ahí las cosas paradas en stand-by y ya veremos a ver qué pasa, también es tomar una decisión que para mí es un error
Es decir, no quiero decir que haya que precipitarse a tomar decisiones porque luego pasan cosas y se resuelven las situaciones de otra manera, pero no decidir y pensar que eso, que lo dejo parado y ya veré, eso también es una decisión, ¿no? Entonces creo que eso es un error en el sentido de tómate un tiempo para decir, vale, lo dejo parado, pero porque ahora mismo no me voy a meter. Entonces yo, con mi control, con mi poder, con mi criterio, decido esto, que lo voy a dejar parado. ¿Vale? Entonces, bueno, eso creo que es un error. Y el tercer error del que quería hablarte es tomar decisiones en base a un plan ideal, ¿no? O sea, esto es un poquito utópico, soñador, sobre todo si eres una persona muy idealista. En mi caso, yo la primera, yo me considero súper idealista y muchas veces eso es muy guay porque te flipas en el sentido de que al final muchas veces construyes cosas muy guays, pero tiene el hándicap, pues como casi todo tiene una de cal y otra de arena, de que muchas veces te flipas. Te flipas, rollo, ¡buah, esto va a ser increíble, no sé cuánto, sí, y va a ser muy guay y tal. Entonces, ser muy idealista hace que esto yo me lo he tenido que gestionar y he tenido que ser muy consciente de que esto me pasaba, ¿vale? Ahora no me flipo tanto, o si me flipo, primero analizo bien las situaciones antes de meterme. Pero bueno, el tema es que ser idealista y crearte como un plan y decir que vas a hacer esto súper guay de esta manera y vamos a hacer todas estas cosas enormes, hace que si tú estás decidiendo hacer algo que es muy complicado, en verdad, llevar a la práctica o que va a requerir de un esfuerzo sobrehumano, pues al final va a ser, o sea, estás tomando una decisión que en realidad va a ser muy difícil llevarla a la práctica, ¿no? Siempre digo que el papel todo lo aguanta. En el papel el plan queda perfecto, pero hay una frase por ahí que me mola un montón, que ya la comenté en algún episodio anterior, que dice que ningún plan aguanta el primer contacto con el enemigo. O sea, tú puedes tener el plan maravilloso que luego lo sacas a la práctica y tu plan pues igual no sirve para nada. O sea, se hace trocitos en el primer minuto, ¿no? Entonces, ojo, porque es esto, ser demasiado idealista y decidir cosas que luego no se pueden hacer porque igual no has analizado bien el contexto, porque no has analizado bien al cliente, porque no has analizado bien tus recursos incluso muchas veces o el tiempo disponible para sacar eso adelante, pues puede ser peligroso porque estás trabajando con un plan ideal que no tiene en cuenta que el contexto está cambiando, que tu cliente está cambiando, que tú no lo controlas todo al final o que incluso las circunstancias tuyas o del equipo con el que estés trabajando son unas en concreto y igual decidir que vais a sacar adelante algo muy ambicioso no es realista en este momento, ¿no? Entonces, bueno, creo que decidir en base a un plan demasiado ideal, pues tampoco es buena idea. Hay que mirarlo bien y analizarlo bien. Entonces, bueno, hasta aquí los 3 errores o cosas a tener en cuenta que pueden tener ahí un poco de peligro, por lo menos, a la hora de tomar decisiones. Y ahora quería compartir contigo 3 consejos o 3 formas de pensar o de reflexionar que a mí me ayudan a la hora de tomar decisiones, ¿vale? Entonces, el primero de ellos, para mí es importante y es pedir opinión a gente de tu entorno, pero ojo, no a cualquiera. Para mí es pedir opinión a gente que tú sepas que tiene criterio. Y me explico. Normalmente las personas a las que yo pido opinión, yo no pido opinión a todo el mundo de forma random y la opinión de cualquiera me vale. Si alguien me la quiere dar sin que yo se la pida, me va a parecer fantástico y obviamente la voy a escuchar con todo el cariño. Pero sí que es verdad que hay opiniones que para mí tienen más peso que otras. Y normalmente cuando necesito una opinión, porque lo que os decía al principio, pues tengo una encrucijada y tengo la opción A o la opción B, como por ejemplo me está pasando ahora, ¿no? Que tengo como 2 o 3 opciones y no sé muy bien qué hacer, pues al final me ayuda a hablar con alguien, pero que yo sepa que tiene criterio. Eso por una parte. Por la otra parte, también me gusta que sean personas que me complementen. En el sentido de que
como yo me flipo, lo que te decía antes, como suelo ser bastante idealista y me flipo bastante y me vengo arriba y todo me hace mucha ilusión y todo me parece genial y súper interesante, me ayuda a hablar con gente un poquito más cabal que yo, que tenga un poco más de, no sé, como de que sea más conservadora, que tenga más un carácter más tranquilo, más analítico, más estable al final, ¿no? Entonces eso me complementa a mí porque me da ese punto de vista más conservador y entonces me hace el contraste hacia mi flipadura mental que yo tengo idealista de la vida y me hace ver, pues eso, la misma cosa desde el punto de vista conservador. Y a la vez, como tiene criterio, pues me puede dar una opinión lo más objetiva posible. Porque, a ver, el tema del criterio para mí es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, y seguro que te ha pasado, pides consejo a cualquiera, da igual, en general, hay gente para todo, obviamente, pero muchísimas veces, a mí por lo menos me pasa, que escuchas opiniones de gente que primero igual ni siquiera te conocen demasiado bien, pero lo más importante es que se nota cuando no tienen criterio, cuando en realidad te aleccionan sobre la vida. Es decir, te dan un consejo en base a una justificación de algo que han hecho esas personas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En mi caso personal, yo no he invertido en vivienda, ¿vale? No me he comprado nunca una casa, por lo menos hasta el momento no es algo que me haya dado por ahí. Entonces, muchas veces hablando de estos temas con gente que sí se ha comprado una casa, que a mí me parece fantástico, que cada uno me parece bien, o sea, me parece una inversión excelente, comprarse cada uno su vivienda. Muchas veces gente que y que se nota que igual lo están pasando un poco mal para pagar esa casa o lo que sea, como que te dan el consejo desde ese lugar. Entonces el consejo es que hay que comprársela porque sí o sí, porque es una buena inversión, porque no sé cuántos. Entonces no te están aconsejando en base a lo que tú les estás contando de tu situación personal y no están empatizando contigo, sino que están justificando el hecho de que sí ha valido la pena que ellos se la hayan comprado, ¿no? Es como convencerse a sí mismos en voz alta de no, es que yo hice bien, ¿no? Y como yo hice bien, como que te doy el consejo, ¿cómo decir? Como haciendo hincapié en que yo he hecho bien y que tú también tienes que hacer así porque esto es la forma óptima de hacerlo, ¿no? De tomar esta decisión. Y eso a mí no me ayuda, porque sus circunstancias son unas, las mías son otras, y no me estás dando un consejo desde sin prejuicios y lo más objetivo posible, sino que te estás justificando de que lo que tú has hecho es fantástico, ¿no? Lo cual no quiere decir que no lo sea, pero no estás empatizando con mi situación, que es otra, que no es la tuya, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso es falta de criterio y es, bueno, al final, aparte tiene este tono de aleccionador, ¿no? No, yo te voy a explicar cómo hay que vivir la vida. Es la única forma de la que se puede vivir la vida y es la que yo he decidido. Entonces, seguro que te ha pasado. Si no es con esto, es con temas de otras cosas, de feminismo, de inversión, seguro, de alimentación, ¿no? Que no, es que hay que comer así porque lo digo yo. Bueno, oye, depende quién seas y las necesidades que tu cuerpo tenga, ¿no? Entonces, ese rollo aleccionador a mí no me aporta nada. Entonces, cuando yo pido opinión de forma activa, sí que busco personas con criterio y a ser posible que complementen mi carácter de flipada de la vida, ¿vale? El segundo punto, que a mí también me ayuda, especialmente a nivel empresa, bueno, a todos los niveles, pero a nivel empresa sobre todo, es analizar muy bien las consecuencias positivas y las consecuencias negativas que me puede traer meterme en un jardín, ¿no? Entonces es como hacer la lista de los pros y los contras, ¿no? Toda decisión va a tener pros y va a tener contras. Entonces un poco tienes que ver si te compensa los pros a pesar de los contras, ¿no? Yo lo tomo un poco desde ese punto de vista. Entonces no es solo hacer la lista de pros y contras y que la lista de pros sea más larga que los contras, sino que aunque haya solo 2 pros y 15 contras, oye, es que a mí estos 2 pros me compensan todos los otros contras o los otros 16 contras que tengo. Entonces esa decisión
o ese punto de vista para decidir más bien es interesante, por lo menos para mí. Esto lo veo mucho también cuando estoy revisando presupuestos o temas de estos, de cosas en las que invertir y tal. Lo tengo muy en cuenta, ¿no? De, bueno, cuáles son las consecuencias de invertir en esto, cuáles son las consecuencias positivas y cuáles son las consecuencias negativas a las que me arriesgo que suceda si ahora meto esta bolsa de dinero invierto en esta bolsa de dinero en este tema, ¿no? Y eso me ayuda bastante. Porque al final, a ver, tú tomas una decisión con la información que tienes encima de la mesa en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento crees que va a haber unas posibles consecuencias positivas y crees que va a haber unas posibles consecuencias negativas. Entonces, con la información que tienes, pues es simplemente analizar, eso, que te compense, ¿no? Porque aquí entra también un factor, y esto lo explica Joe Dispenza en el libro de Deja, ¿cómo se llama? Deja de ser tú, creo que se titula así. Lo pondré el link si queréis en las notas del podcast. Es un libro que, que es densito, ¿vale? Pero es muy interesante, ¿no? Y ahí te explica 1000 cosas, pero entre ellas el tema este de que primero el cerebro, porque te explica todo desde el punto de vista del funcionamiento del cerebro, como primero el cerebro emocional decide, o sea, ya, yo veo esto y lo decido, pum, quiero esto. Y luego el cerebro racional intenta justificar la decisión que ha tomado impulsivamente el cerebro emocional, ¿no? Entonces el cerebro emocional es el primero que salta, digamos que es el más rápido. Dice, quiero esto, ¿no? Imagínate, yo qué sé, me lo invento. Quiero este bolso, ¿no? Que cuesta una pasta. Qué bonito es, no sé cuántos. El cerebro emocional ya ha decidido, quiero este bolso porque me encanta. O sea, me ha entrado por los ojos, me flipa. Entonces ahí luego sale el cerebro emocional intentando justificar. Claro, es que necesito un bolso de este tamaño, ojo, no tengo ninguno de este color, que bien me vendría ahora mismo uno para, yo qué sé, el invierno, me lo invento, ¿vale? Entonces es como que el cerebro emocional primero decide, en plan, quiero esto, y luego el otro justifica. Por eso la típica expresión está de, por un lado, lo que te dice el corazón y por otro lado, lo que te dice la cabeza, ¿no? Son cerebros que van por vías a veces totalmente diferentes. La cabeza muchas veces te dice, no te metas ahí, pero emocionalmente tú dices, wow, es que siento que tengo que meterme aquí, ¿no? Entonces, bueno, no es que uno tenga razón y el otro no, porque muchas veces nuestro cerebro emocional es mucho más inteligente que el racional, pero quiere decir que tenemos también un poco que vernos a nosotros mismos desde ese punto de vista de desde dónde estás tomando esa decisión y si no está siendo demasiado irracional en el sentido de que de verdad estamos analizando bien qué consecuencias positivas y negativas está trayendo. Obviamente hablamos de grandes decisiones, ¿no? Si te quieres comprar un helado un día y lo emocional te dice adelante y el racional te dice no, porque vas a engordar o esto es malo para la salud. Bueno, depende de qué tipo de decisiones, ¿no? Ya me entendéis. Me estoy refiriendo a decisiones más o menos importantes, ¿vale? Y luego el tercer punto del que quería hablarte es un consejo que es un poco así para cogerlo con pinzas, pero cada vez creo que es más importante, que es el escuchar a la barriga, ¿no? Y ahora, antes hablábamos va muy unido con el punto número 2 de esto cerebro emocional y racional, porque muchas veces el propio cuerpo y las propias emociones y el mal rollo que te da algo ya te está hablando, ¿no? O sea, hay algo que racionalmente no estás procesando, pero que tu cuerpo y tus emociones están despertando muchísimas veces a nivel negativo, porque hay algo que te ha pasado en algún momento de tu vida que tú no recuerdas, pero el cuerpo sí, y las emociones sí, que te dicen que por ahí no te metas, por ejemplo, ¿no? Y yo hablo de primera persona, y como siempre, hablo por mi experiencia, y os invito a que probéis y que no me creáis nada de lo que digo, sino que experimentéis vosotros y vosotras mismas y veáis si es así o no es así. Pero a mí me ha pasado de tener una propuesta encima de la mesa que a nivel racional todo tiene buena pinta, todo encaja, todo parece interesante y compensa, pero algo en mi barriga o a nivel emocional me daba mal rollo. O sea, de esto que
sientes un rechazo inicial, un mal feeling, un mal rollo, pero dices, claro, pero es que lo miras racionalmente, todo encaja, mira la cuenta, cómo da, no sé cuántos, y te metes, ¿no? Y a mí me ha pasado, me metí y 6 meses después era el rollo de ¿quién me habrá mandado a mí meterme en esta movida? Porque no me ha compensado para nada, porque esto me ha traído muchos dolores de cabeza, porque no veo el momento de cerrarlo, bla, bla, bla. Y en el fondo te sientes idiota porque lo sabías. O sea, en algún punto o lugar de tu ser sabías que no tenías que meterte ahí. ¿Y por qué lo sabías? Pues no, ni porque tengas poderes adivinatorios ni nada de eso, ni porque yo tenga una bola de cristal o nada de esto. Es que algo te pasó en algún momento de tu vida o algo viste que racionalmente no te acuerdas o lo has visto en otro contexto y en ese momento no eres capaz de relacionarlo con el nuevo contexto que estás viviendo, pero tu cuerpo, tus emociones, tu ser en sí mismo, tus células, sí se acuerdan y se revuelven dentro de ti para decirte, Marta, esto no tiene buena pinta y no, racionalmente no te acuerdas, pero yo como tu cuerpo te digo que esto no tiene buena pinta, que no te metas ahí. Entonces, bueno, siempre hay que compensar el buen análisis con qué feeling me da esto. Y repito, sobre todo si es algo importante, ¿no? Eso, una decisión que puede traer consecuencias negativas o consecuencias gordas o muy a largo plazo en tu empresa o en tu vida, ¿no? Entonces, creo que la barriga, o yo por lo menos a la barriga, cada vez le doy más importancia y procuro escuchar al estómago cómo se revuelve o no se revuelve, o si hay mariposas o no hay mariposas, toda esta historia. De hecho, hay por ahí estudios, yo hace un mogollón de años que los leí, pero hay por ahí estudios que dicen que el estómago es el segundo cerebro, que hay neuronas o cierto tipo de neuronas en el estómago. O sea que yo personalmente me fío bastante de lo que me dice mi estómago y no suelo equivocarme. Ojo, porque desde que soy más consciente de escucharle, no suelo equivocarme. Ahí lo dejo, yo repito, esto es para que cada uno lo pruebe. Entonces, bueno, como cierre así final, lo que quería resumir un poco sobre todo es, o recalcar, es esta idea de que asumir que nos vamos a equivocar, que la equivocación es inherente a emprender. Bueno, es inherente a la vida, pero especialmente al emprender, que es como todo más intenso y más magnificado y todo esto. Es inevitable la equivocación, hagamos las paces con la equivocación, hagamos las paces con que no todas las decisiones van a ser perfectas, que cada cual hace lo que puede, lo mejor que puede, y que todo esto no deja de ser el tomar decisiones, avanzar, evaluar qué ha pasado, qué no ha pasado. Esto es un proceso de aprendizaje que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a evolucionar. Y hablaba, creo que en el episodio número 2 o número 3 o algo por ahí, hablaba del concepto de iterar. Iterar es, bueno, voy a probar esta cosa ahora, decido que vamos a meternos por ahí, lo vamos a probar, aprendemos de esa prueba, volvemos atrás, mejoramos lo que habíamos propuesto, volvemos a probar, aprendemos de esa prueba y así sucesivamente en ese ciclo de decisiones pequeñas en decisiones pequeñas, pero avanzando, sobre todo haciendo hincapié en esta parte del aprendizaje. De vale, ok, asumo que no voy a acertar siempre, de que me voy a equivocar de vez en cuando, ok, lo asumo. Bueno, pues entonces voy a promover dentro de mi forma de pensar bueno, pero entonces de cada equivocación tengo que aprender algo, ¿no? Por lo menos para no repetirlo o para que me acuerde la próxima vez que lo vea delante y me pase, ¿no? Eso sería la mejor opción. Y también un último bonus tip que dejo es que a mí también me sirve bastante el tener un porqué hago las cosas, por qué me meto aquí, ¿no? Como tener ese porqué muy claro, no es de, bueno, venga, tiramos por aquí y ya está y vemos lo que pasa. No, tiramos por aquí, vemos lo que pasa porque veo esto que puede ser beneficioso, porque nos va a traer esta nueva opción, porque personalmente me va a traer mucha más calidad de vida, ¿vale? Entonces, vale, si tiene todas estas consecuencias negativas o posibles consecuencias negativas, pero yo me meto aquí porque todo esto me va a traer esta parte positiva y ese porqué bien definido, que es lo que te decía de las consecuencias negativas y positivas, el porqué ese es como que te da mucha tranquilidad, ¿no? Y si no es esa la decisión adecuada y con el tiempo te das cuenta de que
no era la decisión adecuada. Es también un poco hacer las paces contigo mismo, contigo misma, de decir, bueno, en aquel momento esta era la información que tenía, este era mi porqué, lo decidí en ese momento lo mejor que pude en base a esto, vale, que he visto con el tiempo que las consecuencias negativas, pues al final tuvieron más peso de lo que yo pensaba, pero bueno, es como hacer las paces con esa decisión que tomaste en aquel momento. Y nada más, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya parecido interesante. Ya me contarás si compartes alguno de estos puntos o te ha pasado alguno de estos errores o te parece interesante alguno de esos consejos. Así que la conversación continúe. Estaré por Instagram hablando de este tema y es a donde te invito que vengas a esto, ¿no? A comentarme qué es lo que opinas. Mi usuario es @soymartafalcón. Y bueno, por allí comparto muchas otras cosas, reflexiones, también muchas herramientas y me encantará verte por allí y saber qué es lo que opinas sobre el tema de la toma de decisiones. Nada más, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!